¿Cuándo llegaste a México? Llegué, ay, no sé, como el 26 de octubre del 2008. Abordamos el primer tren ahí en Tenosique. Y el tren nos dejó varados en un pueblo que no sé cómo se llama. ¿Después de un tiempo? Después de un día de camino en el tren. Y se acercaron 5 hombres. Ellos se acercaron los 5 y nos dijeron de que ellos hacían viajes para Estados Unidos, que cobraban $3,500. ¿Por persona? Sí, $3,500. Y que aparte de ahí, si nosotros nos íbamos con ellos, ya no íbamos a viajar en el tren, sino de que solamente en trocas. Entonces regresaron, como a la media hora, regresaron los mismos 5 hombres que habían llegado. Pero ya llegaron armados. Entonces, como estábamos dormidos, nos pegaban con sus pies en nuestros pies para que nos despertáramos. Y nos decían cosas muy feas, nos gritaban. Pues ya ves cómo son los mexicanos para las palabras, entonces nos decían puras palabras groseras. Entonces nos dijeron que nos subiéramos a las camionetas y nos subimos a las camionetas. Entonces nos llevaron a una casa de seguridad y nos bajaron ahí y habían 2 mujeres y ellas nos revisaron las maletas, a nosotras, a ver si llevábamos más dinero, porque ya nos habían quitado el que llevábamos. Y ya nos ordenaron que las maletas las pusiéramos en un solo lugar, no podíamos tener las maletas con nosotros. Y nos pidieron números de teléfono de personas de nuestra familia que pudieran responder en Estados Unidos. Entonces yo no les di número y me dio miedo porque cuando teníamos como 2 horas de estar ahí, llegaron ellos a gritarnos bien feo y a golpear a los hombres para que les dieran sus números de teléfono. Y nos gritaban que les íbamos a dar los números de teléfonos por las buenas o por las malas, que nosotros escogiéramos cómo se los dábamos. Entonces yo les di el número de un celular que a mí me habían robado en El Salvador. Entonces ellos llamaron y nadie les respondió. O sea, sí timbraba, pero nadie les respondió. Entonces se me queda viendo él y me dice, ajá, güerita, ¿qué vamos a hacer contigo? Y habían 2 hombres las 24 horas cuidándonos. ¿Con pistolas? Sí, pero no las mostraban, siempre las cargaban atrás. Y me dice uno de ellos que nos estaba cuidando, veía que yo mucho lloraba y me dijo que no llorara porque a las mujeres no las maltrataban. Entonces, pero yo le decía que era un secuestro, que igual no me maltrataban, pero me tenían secuestrada. Y él decía que no estábamos secuestradas, pero yo le decía, no puedo salir, estoy secuestrada. Nadie sabe, mi familia está preocupada. Y me dijo, me dicen que tú venías a trabajar a México, ¿eso es lo que querías? Y yo le dije, sí, pues yo no tengo familia en Estados Unidos, vengo a trabajar a México. Entonces yo le dije de que sí. Y me dijo, se nos acaba de ir una cocinera. Entonces te propongo de que trabajes de 22 días a un mes y te dejo libre o te dejo en la frontera. Entonces era la única opción que yo tenía, pues tenía mucho miedo. Y le dije que sí, que estaba bien. Y cuando entré a la sala estaban muchos migrantes acostados en el suelo y olía muy feo, pues todo el mundo está sudado. Entonces como a las 3 horas me llegó a hablar uno de ellos y me dijo que bajara a la primera planta, que habían desocupado un sillón. ¿Sí? Entonces ya me puse a cocinar para ellos. Al sexto día el jefe me dice, güerita, sube los platos. Y huele súper feo a heces y hay 6 personas amarradas de sus ojos, esposados y amarrados de sus pies. Entonces, y yo me quedo así como, no sé, un momento así de, ¿qué pasó? Y el que está cuidándolos me dice, ya ponles el plato en el suelo porque ellos son menos que unos perros. Y ya bajo yo y bajé muy nerviosa y llorando. Y me ve la esposa del jefe y me dice, ¿qué te pasó? Entonces yo le dije de que yo no sabía qué es lo que pasaba en ese cuarto. Y ella me dijo, tranquilízate porque no es nada lo que has visto. Entonces a mí me decían que tenía que entrar, pues yo les llevaba sus cervezas, si se les antojaba comer algo, yo tenía que preparárselos fuera la hora que fuera. Pero si lo sabía, pues desaparecían a los amarrados, que eran los que tenían en los cuartos, y
ves cada vez que ellos se iban de carniceros, ellos llegaban al día siguiente en la madrugada y llegaban como con su ropa, como que fueran mecánicos llenos y oliendo muy fuerte a gasolina. Y es que veo su ropa muy sangrentada y con la ropa de acá pues tiene pedazo de piel así quemada. Entonces se está tomando y yo estoy haciendo la limpieza de su cuarto y me dice, güerita, siéntate que quiero hablar contigo. Entonces es cuando él me empieza a decir que ya es tiempo que yo sepa por qué su ropa tiene sangre. Entonces él me dice de que él es carnicero. Y yo le digo, pues, ¿a qué horas trabajas? Y él me dice, ay, güerita, en serio que eres bien inocente. Entonces empieza a decirme que ya había las personas que están esposadas y que él se encarga de hacer los pedacitos, los meten en un barril metálico, les echan gas y los desaparecen. Entonces yo me puse a llorar, pues me asusté mucho. Me dice de que no le tenga miedo porque pues él tiene la sangre fría, pero que él no me va a dañar. Pues como yo normalmente siempre estaba en la cocina cocinando, pues llegaban ellos y pues pasaban cada uno y me pegaban en mis nalgas y me tocaban y pues yo no podía decir nada. Y en esa casa pues sí me violaron dos de ellos. Conozco las casas porque me llevan a lavar ropa a una casa o casi a cocinarles. Entonces me mueven de casas. Subo porque me llama la persona que está encargada de la casa y me dice, vente güerita. Pero a mí no me gusta, pues él es muy violento y siempre abusa de mí cuando yo voy a su casa. Entonces me obliga a absorber, él fuma marihuana y ves, él me echa su humo de su boca, me la echa directamente a mí y a mí eso me pone muy mareada. Entonces yo le digo de que no porque no me pone mal. Entonces, pero él igual siempre me fuerza a hacer eso.